Advertencia, las opiniones vertidas durante este episodio pertenecen únicamente al invitado y no refleja la visión de este podcast, ni de los anfitriones. Verán. Y es por eso que los dinosaurios se extinguieron. Ya nada. Porque las estructuras hegemónicas contraculturales tienen esa función. ¿Sí entendieron? No. Ya nada. Loco, solo pedí una biela. Ya nada. Bueno, bienvenidas a otro episodio de Ya Nada. Hoy tenemos a Juan Carlos Calderón. Él es director de Plan B. Y bueno, pues creo que nos puede contar él un poco más acerca de él. Yo quisiera saber, para empezar, un poco más de ti y de cómo empezó este medio de comunicación. O sea, cómo fue en sus inicios y desde dónde vino esta necesidad de crearlo. Hola, gracias, ¿no? por el chance. Plan B empieza en junio del 2013, es la continuidad en realidad de la revista Vanguardia. Nosotros, la revista Vanguardia cerró, como el país recordará, sus accionistas lo cerraron, ¿no es cierto? Aduciendo que no había cómo hacer periodismo de investigación desde la aprobación de la ley de comunicación, lo que se llamó Ley Mordaza. Y entonces, cuando se aprueba esa ley en junio, Vanguardia cierra. Pero ya había tenido problemas graves con el gobierno, tuvimos 2 allanamientos, ¿no es cierto? Gente del GIR que entró a nuestra redacción, se llevaron documentos, nos cacharon, bla, bla, bla. Y a partir de un par de reportajes que hicimos, una cosa muy violenta, y luego empezó un problema también con los auspiciantes, se fueron retirando, mucho ataque del gobierno. Finalmente cierra la revista con ese pretexto y pues en realidad nos dijimos que sí era posible hacer periodismo de investigación con la ley de comunicación. O sea, en realidad lo habíamos hecho en condiciones muy graves, muy complejas, y esto no era una novedad, digamos. Era difícil la situación, pero la redacción no se dispersó, por lo menos los primeros meses, y logramos como tener una pequeña oficina, ¿no? En la UNP, en el edificio de la UNP. Un par de máquinas ahí y unas sillas y mesas, y con eso reinstalamos la redacción. Y luego desde ese entonces, en realidad tuvimos una quiebra a los 6 meses, ¿no? Cerramos Lanford, al otro día alzamos Lanford, y así hemos seguido continuando. ¿Por qué? Porque es un tema que ya no te auspician, es decir, no tienes pautas, no tienes publicidad. Había cerrado la revista, el ambiente era complicado, no había condiciones como favorables o amables para el periodismo de investigación, ¿no es cierto?, para publicar cosas complicadas para el gobierno de ese entonces, y entonces en realidad fuimos buscando recursos de muchos lados, ¿no? Pequeñas cosas, pero claro, éramos 13 en total, o sea, imagínate. Entonces a toda la redacción de Vanguardia nos quedamos, y después ya se fueron desgranando. Al final nos quedamos 2. Sí. Y luego, claro, sí. Yo me acuerdo. Por lo menos la toma de decisiones es más fácil ahí, sí. ¿No? Claro. Y yo me acuerdo porque en realidad me quedé con 3 en realidad. Luis Argüello, que es nuestro diseñador y jefe de diseño, y Jazz Ojeda, que trabajaba con nosotros en la Vanguardia, trabajaba con nosotros en diagramación, en la diagramadora. Ella había entrado recién a Vanguardia. Y entonces a Luchito, que con más confianza le tenía yo siempre, le digo, bueno, Luchito, fin, o sea, se acabó, acostamos. Y más o menos 6 de la mañana me llama Luchito y me dice, del otro día, ¿no? Oye, es que yo no quiero que cerremos. Digo, Luchito, es que no hay plata, o sea, no, trabajar gratis no hay chance, o sea, no hay para pagar. Y entonces dijo, no, es que la verdad es que no tengo más que hacerme. Entonces, si al final me voy a pasar el tiempo
sin Plan hacer B, nada claro. y buscando trabajo. Entonces prefiero estar acá y seguir sosteniendo el proyecto. Ya. Y así se sostuvo, ¿no? O sea, realmente... Y ese es plan B, en realidad. Y luego ya fuimos consolidando algunos ¿Y recursos. cuánto todo eso. tiempo pasó hasta que ya lograron conseguir como Yo creo que ese... un año. Todas estas Bueno. preguntas son como que algo que nos interesa a nosotros también, porque esto de un no año, tener ya. dinero y Yo creo que un año, pero... ya, Lo que pasa es que nosotros éramos periodistas. Siempre, 2 años, vamos. Siempre habíamos trabajado en relación de dependencia. Como redacción, cobrando un sueldo y no, pues nos tocaba conseguir el dinero. Y eso fuimos ¿Y dónde poniendo... consiguieron? Porque Verás. me encanta esta línea ¿Cómo de se, preguntas, Pamela, gracias. ¿Cómo se consigue? financia Plan B? Bueno, ahorita estamos de nuevo desfinanciados, pero... Ah, listo. Ya, bien, bueno. Pero es una Bueno, se cosa- acabó el programa. Muchas gracias. Pero es una cosa es una ruleta rusa, ¿no? Ok. Es decir, es una máquina en la cual tienes caídas, tienes paradas, tienes estabilidad, cierta estabilidad. A veces, en general, hacemos lo que hacemos periodismo independiente, buscamos fondos de investigación. En el punto de periodismo de investigación, hay muchos fondos alrededor del mundo que te financian cosas. Hay asociaciones mundiales de periodistas que te ayudan, o latinoamericanas, sudamericanas, que consiguen fondos y a su vez te ayudan, conectas. Entonces, claro, uno tiene que estar pilas buscando, metiendo proyectos, cruzando ideas, Buscando. Buscando. O sea, entonces, tienes formatos que vos mandas, ¿no? Mandas por montones, como carpetas de desempleados. O sea, mandas a todo el mundo y te cae uno y te dice, me interesa su tema, bla, bla, entonces negocias, hay un fondo para esto, hay un fee para este otro. Entonces Trump les y- cayó justo como iba- anillo al dedo. Claro, son... Justo les iba a preguntar. Y lo de USA dijo, madre. Bueno, ¿Les Donald- afectó a ustedes? No, nosotros nunca hemos trabajado con la USAID, pero sí nos afectó lateralmente. Ok. Habíamos firmado, habíamos hecho obtenido un gran grande con la USAID, la verdad. Entramos Ay, ya- justo en ese momento. O sea, Ay. nosotros firmamos, porque esto se negoció un año, era un fondo de la USAID para apoyar el periodismo de investigación, y eso se negoció casi un año, ¿no? Y bueno, y se aceptó, pasamos por varios concursos nacionales, era un fondo para Ecuador por 5 años, y ganamos, digamos, un pool de periodistas, de seis medios, que hacíamos ok. periodismo de investigación. Y entonces, y se firmó contrato ya. Eso fue como en diciembre. En enero se posicionó Trump y dijo, arrivederci. Y ahí está, ¿no? Claro. Y ahí se quedó congelado. Salió el, Y salió claro- el man con el taladro. Y esa que era como nuestra opción de supervivencia también. Sí, nos tocó como replantear alguna gente, eso les afectó mucho en el mundo, Claro. muchas personas. Pero digamos, antes de eso nunca habíamos trabajado con USAID nosotros. Ok. Habíamos trabajado con Bueno. otros, teníamos fondos colaterales en el sentido de que, por ejemplo, gente que financia periodismo de investigación, que a su vez tiene Ok. un financiamiento para Sudamérica, que a su vez financia Ecuador, tenían parte fondos de de- fondos federales, Ya. no de la USAID. Ok, Porque ok, ok. desde Estados Unidos la cooperación internacional se clausuró totalmente. Le hace USAID, le hace NED, le hace cualquier otra. ¿sí? Todo eso se suspendió. Y luego fueron ya reponiendo, de alguna manera han ido diciendo, Ok, bueno, a ti estos sí, temas a ti funcionan, no. aquí no. Pero lo de USAID creo que está ya perdido, o sea, en general. Sí, por lo menos por los próximos 3 años. Yo te tenía una pregunta que es una respuesta sí o no. ¿Cuán halagador como investigador, como periodista de investigación es que te allanen por una investigación? Porque ahí sabes que lo estás haciendo bien. Pues la respuesta no es halagador para nada. O sea, es un susto tremendo, es una humillación. Entran con armas a la redacción. ¿Y Es quién feo. entra? Perdón, pero quién entra con la policía ahí? ¿Eso es alguna rama de la policía o es algo...? Bueno, en la primera, En ese entonces hubiese sido en el la primera ejército, que ¿no? yo estuve, no, era policía. Policía. Estoy hablando, ya no me acuerdo del año. ¿2013? No, menos. Antes. O sea, yo estuve en Vanguardia desde el 2010. Yo entré a la revista al día siguiente, en el 30S. O sea, Ok. un día antes del 30S. Ah, O sea, entramos, ¿coincidencia? cerramos Creo que edición, porque cerrábamos los jueves, era semanario, ¿no? Cerramos edición el jueves en la noche, siempre se madrugaba,
A las 8 de la mañana tenías de la sublevación del otro día, todo el tema de los intentos, tumbaste, Sí. edición, tienes que tumbar todo y vuelta, ¿no? Entonces yo me acuerdo clarito de ese día de ingreso porque fue muy desafiante. Y luego fueron 2 allanamientos después de eso, ¿no? El uno fue súper brutal, teníamos la oficina por la calle Gonesiat, más o menos por la República del Salvador, que era una casa que había sido de la GD. Entonces, esta casa, ellos alquilaban esas casas. Sí. Y en esta casa funcionaba, no sé por qué, funcionaba La Vanguardia. Esa decisión se tomó antes que yo llegara, era una decisión administrativa. Y era una casa ahí normal. Y entonces tuvieron un problema porque ya Vanguardia había trabajado cosas contra el gobierno y publicado cosas y empezaron a molestarle por el tema del arriendo. Era que no les querían cobrar el arriendo, no les cobraban. Entonces llegó un tema en que se tuvo que pagar ese arriendo en juzgado de inquilinato, pero no les reconocieron, entonces estabas como moroso. Entonces el director en ese tiempo de esta unidad, ¿no es cierto?, fideicomiso nomás, impunidad AGD, algo así que se llamaba, el muy bien recordado primo del presidente, Pedro Delgado, ordenó, ¿no es cierto?, en ese momento, no sé, entiendo que fue él, o le pidió al juez que ordene que se nos desaloje, o sea, se nos retire, ¿no? Y nos desalojaron, pero nos mandaron a elegir, o sea, a cobrar arriendo, más o menos eso pasó. Y claro, estábamos, Giancano, estaba Iván Flores, estaba la Llana Benalcázar. Y entran pateando puertas, o sea... Pateando la puerta. Pateando o sea, puerta, con fusil así. Culatazo a la pared. Bajen esas letras. Carteras, cacheo, manoseo, o sea, llevada de Claro, celulares. cualquiera que lee aquí, preso. Claro. Y se iban llevando los documentos y un aguacero, me acuerdo, era. Y nosotros Claro, típico. Buscando típico. dónde Y dar seguro rueda. era viernes de tráfico, además. Buscando o sea. dónde dar rueda En la de, República del Salvador, terrible. buscando dónde dar rueda de prensa y era un aguacero y nadie nos quería dar el salón para rueda de prensa, para anunciar. Claro, Bueno, sí. divertido. O sea, en ese sentido, ya contándolo. Claro, ya. Claro, ya como ahora... como anécdota, supongo. em, Bueno, yo quería preguntarte, bueno, un poco más bueno detrás eso. de el periodista. Sé que hacen periodismo de investigación, o sea, han apoyado a varios proyectos, incluso pese a ese riesgo de vida. Pero sí quisiera saber, ¿siempre sabías que querías ser periodista? ¿Fuiste buen alumno? ¿Te jalaste alguna clase? O sea, yo sí quisiera saber, como que, uy, no, en esta sí valí y la cagué. No, O siempre excelente estudiante. yo llegué a dirigir el periódico, yo me gradué en La Salle, estudié 6 años en el Colegio La Salle, acá en San Blas. Y entonces yo llegué a dirigir el periódico que se llamaba Vanguardia La Sayana, porque lo fundó nada más y nada menos que Arturo Jarrín, el jefe de los Alfaro Vive. En ese tiempo estaba en 6º curso, yo entré primero, y él fundó el periódico, se llamaba Vanguardia La Sayana. Y yo estaba en primero y cada curso mandaba su delegado a la redacción, entonces yo fui el delegado. Porque a mí me gustaba hacer poemas y entonces los compañeros, vos, ¿qué haces poemas? Ándate. ya. Y Pero nada. yo quería escribir algo de lindo. Y no, pero después De no se me- poemas a investigación de... No, pero después nunca, poemas a yo egresé minería. y nunca se me ocurrió entrar a periodismo. Ah, ¿en serio? No, yo entré a la Armada. Sí. Fui guardia marina un tiempo, hasta que me di cuenta que no era, digamos, lo que yo quería. Salí. Claro, no había ¿Cuánto muchos tiempo, poemas cuánto por tiempo ahí. duró un eso? par ahí de años. Entonces, Ya, ok. salí y luego entré a filosofía de la Católica. Ya. ¿sí? Y entonces estuve ahí un semestre y ahí me hice un grupo de panas, súper guitarreros, en el bar Carrión, chiringui chingui, los de filosofía. Y este par de panas, un buen amigo, un querido amigo que se llama Reinaldo Romero, que me dice amigo del paisano de Loja además, minero y de todo, y tocaba la guitarra, una maravilla. Entonces me dice, oye, han abierto periodismo en la escuela de la Central. Entonces dice, me voy a ir, ¿quieres irte? Bueno, vamos. Entonces fuimos en pata, por seguir a los amigos, digamos.
Y llegamos Por FOMO. a... Ya. y realmente después digo, Ajá, o sea, es que? si tú te metes, yo me meto. Ya, Claro. Más o menos, así. así. Ya. Por estar con los panas, digamos. Ya. Sí. Ya, Entonces, ya. o sea, es decir, estaba claro que yo no sabía qué quería, ¿no? En ese momento tenía 19 años ya. Y en la central. Entramos a la central, lindo, bacán. Y el cambio en mí ocurre cuando, estando ya 3 meses en primer curso, una amiga compañera consigue que yo entre de pasante a un diario, al diario El Tiempo, que ya desapareció. Un diario, se llamaba Diario El Tiempo en Quito, un diario muy antiguo, ¿sí? Y entonces yo entré a la redacción. O sea, entré a clase, pero también entré a la redacción. Y ya nunca más salí de una redacción, ¿sí? Ya. Nunca más, desde los O 19 sea, años. que todo es Pero culpa de esa amiga. Culpa del guitarrista que ahora es, También. creo que el mejor periodista deportivo de este país, ¿no? Y te enganchó de una, o sea, Me enganchó por la redacción. Ya. Es decir, porque entras a un ambiente de redacción que es otra cosa. Una cosa es estar en el aula, aprendiendo periodismo, oyendo profesores, o haciendo trabajos estudiantiles, y otra cosa es meterte de lleno a la redacción. Claro. A la vez estudiaba. Eso me dificultó mucho, porque efectivamente, al final del día, te vuelves, o sea, ganas tu salario, ya un poco, yo ya no estaba en la casa, obviamente, Ya. y entonces... ¿Para qué lo demás? de hecho, ya me retiré a los 2 años porque me invitaron a... O sea, yo salía del tiempo, sí, pero por seguir estudiando. Pero después ya estaba chiro, estaba fuera de la casa y me ofrecen un trabajo en la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador. Qué FETRACEPE, ironía, ¿no? a dirigir una revista que se llamaba Jornada Sindical, Ok. que era la revista para todos los trabajadores petroleros, que editábamos mensualmente. Ok. Era una revista grande, de unas 48 páginas, todo, entonces yo hacía de todo en realidad desde reportería, fotografía, escribía, ahí estábamos metidos en el diseño e imprimía. Es decir, había una máquina impresora en una imprenta que yo manejaba también. Entonces, claro, ese proceso... Navaja pues, suiza del periodismo. Ya, bien. ese proceso fue muy, muy ilustrativo y eso es lo que me consolidó ya para decir, bueno, esto es lo mío, ¿no? Por ahí O va. sea, ya no hay otro por otro lado, esto es lo mío. Y por ahí fue. Claro, ya volver a filosofía como que ya fue. Bueno, se vuelve. Yo, volviendo a un punto muy importante de lo que acabas de mencionar y una pregunta que nos faltó hacer al comienzo, y esto es importante. ¿Canción de karaoke favorita? Comida para la última cena y el último libro que leíste que te hizo reír. Lía, de Ana Belén. ¿Ya? Sí. Ok. Esa Bien. es mi canción favorita de karaoke. Ya no me da la voz, pero cada vez que puedo lo canto. Para la última cena, Cuy. Cuycito. Bien. Esa es la primera Es la persona que ajá. dice cuy. Esa Sí, es la con primera esa persona convicción, que dice ¿no? cuy. Sí, Ajá, sí. o sea, Y así. No hay Claro. otras opciones. Sí. Pero el cuy lojano. Y el último libro que me hizo reír es un libro, no me acuerdo el nombre, ni del autor, pero es un libro de un salvadoreño que vive en Estados Unidos, que me la pasó un gran amigo mío, que es Luis Córdoba, que les prometo que les voy a dar el nombre, pero que es una historia de salvadoreños ranclados del FMLN, ¿sí? Que viven en Nueva York, haciendo lo que puedan y metidos ya en cosas más graves, ¿no? Más complicadas. Y ya no militan, digamos, ya no militan, ya no son políticos, pero están tratando de sobrevivir, pero tienen las artes de la guerrilla, digamos, para sobrevivir en Nueva York. Súper chévere, o sea, los manes van aplicando lo que aprendieron en la guerrilla urbana del Salvador a las calles de las Nueva calles York. de Nueva Claro, York. sin MoMA. Amo en, la Mo- frase. en MoMA necesito esto ahorita. Amo la frase, el arte de la guerrilla. Bueno. Ahora sí, tú serio. Y de ahí otra pregunta. En tu carrera de periodista, ¿tuviste alguna vez que dijiste, ay, sí la cagué? O sea, de que me diste la pata, pero novatada. una gorda, ¿sí? Una de que dices, Sí, hijo de madre, varias ahora sí gordas, que ya varias. sí.
Pero me acuerdo una bien gorda. 2. No cubrí, o sea, no, yo estaba de turno en el hoy. Ok. Y cerré el turno 10 de la noche. Y a las 11 cayó Fujimori. Y no teníamos la noticia del día. No teníamos la caída de Fujimori al otro día. Y si nos fuimos, no de pasar nada. Sabíamos que en el Perú la cosa estaba grave. Ya, pero... Y nos fuimos, 10 de la noche. Igual tardazo para recién irse del Sí, no, trabajo. pero igual, es que así es el periodismo, en el turno. Claro. Si Sí. no tenías algo, te quedas, o sea, Claro. sí. Eso es Esa el fue periodismo. una bien El tenaz. periodismo no espera. No, pero lo terrible fue que no teníamos la noticia al otro día. El único medio, creo que del mundo, que no teníamos. ¿Qué pasó eso? Sí, aquí no pasó, en el hoy no pasó. Otra, sí, que le maté a Paulo Freire cuando no se había muerto. Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, ¿no? Pero, ¿y por qué? ¿Por? Me Fue sin acuerdo. querer. Fue sin querer, pero... Bueno, Fujimori no, pero chao, Pablo Freire. Ah, vos sí te vas. De las que me acuerdo, más contemporáneas, más cercanas, sí, yo creo que es algunas, pero menores, en realidad, ¿no? Claro, no como O sea, salvo matarle a alguien que no se había salvo el muerto. libro El Gran Hermano, que fue un lanzamiento muy chistoso porque el ambiente era jodido, ¿no? Y entonces estaba imprimiendo el libro y llegaron a la imprenta gente de la fiscalía y entonces ya nos asustamos. El imprentero, pilas, no dejó que las cosas vayan mayores, pero ya pensamos, esta vaina va a tener problemas, sí. Y entonces decidimos no hacer el lanzamiento del libro, es decir, hacerlo para la prensa, una cosa chiquita, pero lo más tenaz es que mi esposa se había ido de viaje fuera del país y en ese lapso en el que ella no estuvo, lanzamos el libro. Entonces, cuando ella regresa, y nosotros ya éramos oficialmente perseguidos. Claro, me voy unos días y regreso ya Me voy. perseguido. Me voy 2 días. Y mira Me lo voy que 2 hace, días ¿no? y mira esto. Vas y haces Claro. que te Entonces, esa persigan. es parte de la anécdota más bien Claro. familiar de las tonterías que uno Por lo hace. menos espero que hayas desconectado los cargadores del celular. Claro. O apagado la estufa. Claro, y el horno prendido. No puede ser. Eso es bueno. Bueno, ahora yendo un poco más serio. Según... Momento flaxo. Según Noam Chomsky, en su crítica a los medios en la fabricación del consentimiento, él, detalla como que toda una forma en la que los medios funcionan como para servir a la élite y que además muchos medios no son objetivos, sino son más bien propaganda. ¿Cómo crees que se puede luchar contra eso? Porque yo creo que uno con un poco de ojo crítico puede ver también aquí los medios que están muy serviles a cualquier gobierno de turno que les parezca. Entonces, ¿cómo hacer esto como periodista independiente, sobre todo con este tema de los fondos? Sí, yo creo que la independencia es una misión imposible. En realidad el periodismo independiente es casi que una tarea imposible. O sea, me refiero a que en general creen que la periodista tiene que estar alineado. Antes no era así, no era tanto. Por lo menos en mi experiencia, es decir, yo estuve en redacciones, por ejemplo, en su momento nos acusó de que nosotros en las redacciones hacíamos lo que el dueño decía, ¿no es cierto? Lo que el dueño. Y eso no era cierto. Yo he pasado por redacciones toda la vida y había muchas broncas en las redacciones. Creo que todavía las hay de parte de la redacción y los periodistas frente a editores y directores y incluso dueños. Yo me bronqueaba N cantidad de veces con el gringo Mantilla, por ejemplo, en el Hoy nos habíamos bronqueado bastantes veces por ciertos temas. En el Expreso igual, yo estuve 10 años en Expreso, fui editor general y teníamos debates muy fuertes. En realidad uno defendía su postura, no se ganaban todas las batallas, pero había que ganar las importantes. ¿Sí? O sea, me refiero a, por ejemplo, hicimos alguna vez yo develé el tema de la base de Manta, en el sentido de que estaba siendo usada por los buques de guerra de los Estados Unidos, el puerto de Manta, no la base aérea de Manta, sino el puerto de Manta, que estaban llegando buques
de guerra de los Estados Unidos sin permiso ni del país, ni que había sido un acuerdo entre marinos, digamos. ¿Sí? Entonces se usaba esto para, como dice que de descanso llegaban 3 días, pues nadie les había autorizado, el Congreso no sabía esta historia. Y entonces yo me fui a Manta, una fuente me sopló esto, ¿no es cierto? Me fui hacia la reportería, tomé fotos de los buques. Además, Ecuador era parte de un convenio en Sudamérica que Sudamérica se supone que es un país de paz, en el sentido de que no admites tropas extranjeras o marítimas de esta naturaleza en tus puertos, ¿sí? Y entonces estaba violando un montón de leyes y hice las fotos, hice la reportería, como conseguí la lista de los buques que habían llegado, bastantes, ¿no? Y llegado para hacer interdicción marítima. Estoy hablando más o menos del 2000 y pico, 2005, gobierno de Lucio más o menos. Y claro, y llego con la bomba esta a la redacción. Claro, Las tengo fotos. esta historia con toda la Claro. evidencia. El director, Como con caídas. El director me dice, no se meta con los gringos. Entonces dije, Qué lindo, no, pero me dice, guárdese esto. No es el momento oportuno, esperes un ratito, puta, pero lo peor que te puede pasar es que teniendo la información te golpeen. Salga por otro lado. Esto es ya. Porque si te Claro. golpean, no importa, ya no. Pero si tienes la información Claro. y no la sacas, entonces eso se te pudre. Se te pudre. Entonces, bueno, la verdad es que jodí, que para mí la palabra más hermosa del periodismo es joder, hasta que el director me dijo, ya déjeme de joder, publiquemos. Bien. Bien. Y publicamos, ¿no? Claro, Digamos, hay personas que pueden llamar eso intensidad, yo lo llamo persistencia. y yo determinación. respetaba mucho a este director, era Respetable. un anciano sabio y de pronto, en su momento sí pudo haber tenido razón en que no era el momento para... Pero claro, uno tiene las cosas en sus manos y uno trabaja es para publicar. Claro. Si no sería Y a la sociología, vez- o sea, no Claro, y periodismo. a la vez, ¿cuándo es el momento? O sea, para un montón Claro. de cosas puede no ser Entonces, el momento y hay que... Y a la Para vez- ir a tu pregunta, y en realidad a eso me refiero como ejemplo, de que sí se insiste y se bronquea en el tema del atraco bancario, que uno lo llama feriado bancario, yo le llamo el atraco bancario. Mejor, Lo que pasó, por ejemplo, fue que nos teníamos muchísimo material para publicar y teníamos pero publicamos, y si no había forma en tu medio, le dabas a otro colega Ya, y se publicaba. ok, bien. Aunque saliera en el Heraldo de Machala, sí, Ya. y tenía la nota de acá, entonces esa era un poco la acción que se tenía. Ok. Entonces no es que Esa alternativa no es que es bien. te imponen. Hay intentos, sí. Ok. O sea, sí he tenido intentos de que el área comercial de la revista o del periódico te dice, oye, no le topes tanto, porque el man está pautando. O sea, Ajá, te llegan a decir. sí. Seguro, sobre todo en esos temas. O Te sea, yo me llegan a imagino... decir, te llegan a decir, me han dicho a mí, me dijeron en Vanguardia, habíamos tenido broncas en el Hoy, sabía cómo funcionaba en el comercio, o sea, en todos los medios de esta naturaleza, siempre el sector comercial de alguna manera intenta, dice, ya conseguí la cuenta de ni sé qué empresa, y saben que negocié una entrevista con el gerente. ¿Y cómo así negociaste una entrevista si no es tu área de la redacción? Más o menos pueden pasar esas cosas. Y puede pasar que el área comercial te dice, tengo una entrevista, pero la condición, y se va a pagar por esa entrevista, pero la condición es que no digas que es pagada. ¿Sí? Entonces, eso es bien grave para mí. Yo no tengo problema en hacer un publi reportaje, no tengo problema en hacer una publi entrevista, pero tengo que decirle mi oyente, al lector, a mi público, que es pagado. ¿Sí? Que es un espacio comercial. No importa el formato. Y yo he hecho publi reportajes y he hecho publi entrevistas. Cuando estuve en la radio Sucesos, se venía y decía, bueno, ahora vamos a hablar con cualquier marca, ponle nombre, su representante comercial, y entonces esta es una entrevista pagada. Y va a durar 10 minutos porque es lo que han pagado. ¿De acuerdo? Y hacemos además una chévere entrevista. Es decir, no es que venga Claro, y hable lo que usted... se cumple igual. Claro. Sí. No es que, pero hacemos la entrevista como tiene que hacerse, las preguntas y todo. Entonces es otra forma en la cual vos tienes que se mueve hacia el medio.
Y los grandes intereses sí me parece que son complejos, porque hoy lo estamos viendo, hay un alineamiento. Yo siempre digo, es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero después de muchos años de trabajo yo sí creo en esto, y es que uno trabaja para la gente. Ya, claro. O sea, uno no trabaja para los gobernantes. Sí. O sea, es una frase de la película del Washington Post, Sí. con Tom Hanks, Sí, sí. donde ellos ganan una pelea legal, porque el gobierno les mete un juicio para que no publiquen los papeles del Pentágono. Y se van a un lío judicial, y el juez dice, se le da la razón al Washington Post porque la prensa trabaja para los gobernados, no para los gobernantes. ¿Sí? Entonces, trabajar para la gente es fácil decirlo, pero uno no trabaja para el poder. Y yo creo que el problema, muchos medios trabajan para el poder, o el poder político, o el poder de lo que sea, o el partido político que es poder, ¿sí? O la tendencia política, entonces trabajan para eso, para sus intereses. Claro. Y eso es lo complejo, es decir, porque si bien yo digo, bueno, es como que yo soy periodista deportivo y soy hincha de un equipo, la Liga ya, el más popular. Ya. Entonces, pero soy hincha de la Liga, pero ¿trabajo para la hinchada de la Liga o trabajo para todas las hinchadas? Claro. ¿Sí? ¿Trabajo para que para caerle bien a la dirigencia de la Liga o trabajo en beneficio, digamos, del fútbol ecuatoriano? Y si la dirigencia de la Liga hace alguna trastada, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo. Claro. Lo digo. Y entonces, eso es lo profesional, poder separar tu visión personal, política, tu afecto o desafecto de los hechos. Claro. Separarlos de los hechos. Entonces, ahí... Qué reto. Es un reto, porque además uno tiene un contrato con quienes nos ven o nos escuchan. Este contrato se llama confianza. Las personas que nos ven, nos escuchan, nos leen, tienen la confianza de que no le estás mintiendo, no le estás manipulando la información, no le estás diciendo medias verdades, no te estás yéndose para defenderte los intereses particulares de nadie. Eso se llama credibilidad. Entonces uno tiene ese contrato de confianza con el público. Claro. Y eso no puede ser traicionado. O sea, me parece que traicionar eso es bien complejo. Hay gente que lo ha traicionado, ¿sí? Y lo sigue traicionando todo el tiempo. Y es más, eso hace de eso una virtud. Yo no soy quien para criticar, pero solamente señalo el fenómeno. Pero digo que el periodismo, no solo en el Ecuador, en el mundo, tiene esos dilemas morales permanentes, siempre. Tú ves en Estados Unidos. Sí, Los sí, Fox, todos esos, los otros alineados con la Kamala, Sí, nosotros, sí. o sea, Sí, sí. Claro, acá en cambio tenemos claros ejemplos digamos, de un periodismo que no tiene sesgo, tanto sesgo como, no sé, la data, el dato, que claramente tienen un rigor periodístico. No puedo terminar. Pero tienes estos medios que claramente les ves, es como, ok. la pregunta es si son medios. Por ahí va mi Es decir, pregunta. la tecnología te va dando Claro, pero ¿sabes esas qué? posibilidades de que vos te pones una cuenta y ya eres medio. Hoy Te consigues un camarógrafo y ya. Hoy tuve un momento de, ok, listo, ya, porque a la final, digamos, en la data o el dato ponen, somos política. Y a la final es, ok, sí, o sea, son política. No pueden decir que es, digamos, periodismo, pero son política. Porque, ¿qué es política? O sea, ahí se nota clarito que hay digamos, un sesgo, un lineamiento, que está bien, pero digamos ya, fuera de la broma, ¿qué otros medios crees que tienen un rigor periodístico más periodístico, digamos? Mira, yo te puedo hablar de personas. Ok. A ver, ¿qué es un medio para mí? Un medio para mí es un colectivo. Eso es un medio. Es decir, aquí tienes gente que habla, gente que produce, gente que filma, gente que toma las fotos, gente que controla el sonido, la luz. Somos un equipo. En mi experiencia personal,
trato de tener una redacción. O sea, yo no creo que en el periodismo de dos, de uno, ¿sí? Eso no es periodismo para mí. Tú haces un blog al final y es muy respetable y tienes blogs muy famosos, gente muy genia, muy talentosa que escribe y hace cosas o tienen en YouTube sus vainas y bien, ¿cierto? Que Así tampoco es. son solos, ¿sí? Trabajan con un equipo. Pero en la redacción lo que tú tienes es un debate de ideas. Eso es lo chévere. Yo lo que más extrañé después de cierre de Vanguardia, que ya es mucho tiempo, aunque en Plan B hemos tenido, pequeño pero hemos tenido, es una redacción. ¿Sí? Es decir, está aquí las personas, los que están cubriendo las fuentes, los que están hablando del tema del día y de qué van a trabajar y cómo van a trabajar la noticia y cómo lo van a plantear. Y al final del día nos reunimos a decir, bueno, ¿qué va a ir de portada? ¿Cómo vamos cuando había portadas? Bueno, o sea, en realidad Claro. ahora es más difuso eso. Pero yo vengo de la prensa escrita, en realidad. Entonces tengo esa experiencia y tú vas armando un debate de ideas donde se cocinan cosas. Entonces, ¿cuáles serían esas personas que consideras Bueno, que tienen yo tengo muchísima gente muy respetable, colegas míos que son de mi generación, básicamente. Yo te podría decir de mi generación y mencionar un montón de gentes, ¿no? Te podría hablar de Mónica Almeida, te podría hablar de Arturo Torres, de Cecilio Moreno, ¿no es cierto? Vistazo, de María Belén Arroyo, ¿no es cierto? De Iván Flores, te podría hablar de Giancano, te podría hablar de José Hernández, por supuesto, etcétera, etcétera. Esa es la pata de esta generación, unos menos, 10 años menos, no 10 años más, pero sí más o menos conmigo, que es los viejos periodistas, no tan viejos como don Alfonso, pero, pero Claro. digamos que estamos por las 60, la cincuentena, 60, Claro, yo vi- entrando a las 60, Ya. esa generación, que además es una generación de la democracia. Es Claro. decir, yo empecé a hacer periodismo con la democracia, con el retorno a la democracia. Claro. Sí, pues ya son Don 40 Alfonso es cuantos. tan legendario que yo cuando eran estas elecciones del Papa recién, vi un meme que decía, ya que le pongan a Don Alfonso y ya acabemos con esto, él sí va a aguantar lo que sea. ¿Cuántos papas ha visto don Alfonso? ¿Cuántos papas ha visto Don Alfonso? Es una gran pregunta. Sí, por lo menos. Bueno, 50, ¿no? bueno, y otra pregunta, Gracias. perdón. Es, ¿cómo, ¿Qué le viste, ¿Cómo viste el tema del cierre del programa Irreverentes? Que era el programa de Fabricio Vela, Sol Borja y José Luis Cañizares. Ellos tuvieron que cerrar su programa justamente por presiones irreverentes. por irreverentes en su programa de RTU. Entonces, bueno, yo sé que viniste de un momento, o sea, de un momento en donde había como estas presiones y riesgo a silenciar a periodistas. ¿Consideras que hoy vivimos en un momento parecido? Yo creo que todavía no tan grave, pero vamos para eso. Ok. O sea, me parece que es grave lo que está pasando. Estamos en ese carril. El cierre exactamente. Mira, los actores políticos y las élites ecuatorianas son absolutamente autoritarias, antidemocráticas, con excepciones, ¿sí? Antiperiodismo, con excepciones. Es decir, el periodismo es un estorbo cuando no les alaban. Más o El menos. periodismo es un estorbo cuando no eres la ¿Cómo data. no es la data? Cuando no les da, más o menos. Cuando no les alabas, cuando Sí. no les da la razón, entonces te conviertes y después en un peligro. Ok. ¿Sí? Entonces tienes dos peligros acá. Los gobiernos autoritarios, ¿no es cierto? O más aún disfrazados de demócratas, y el crimen organizado. Claro, que son las dos causas de persecución más graves en el Ecuador y en América Latina por lo general. Entonces tú tienes son cauces antidemocráticos, en realidad. ¿Sí? Claro, entonces- Y el cierre de los irreverentes fue terrible porque, además, yo también, y yo incluiría en mi lista al Negro Vela, en la que te dije anteriormente, a quien quiero mucho, respeto mucho, es un tipo con el que me llevo muy bien, además, a veces no comparto lo que dice, obviamente, pero de eso se trata, ¿no? O sea, Sí, o sea, de eso se trata, o sea, que él pueda hablar, que yo pueda hablar. Sí. Y quien que está compartiendo con él lo que él dice, o la forma en que lo dice, es su problema, porque él es absolutamente riguroso, además, periodísticamente, profesionalmente. Igual a la María Sol, ¿no? O sea, es una joven, para mí, al menos, colega que es muy destacada, muy una línea también es muy de lucha por los derechos de las mujeres periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿quién perdió? A eso voy.
Les cerraron y ¿quién perdió? Ellos se recolocaron, rehicieron sus propuestas periodísticas y ya están de nuevo, o siempre han estado, estuvieron vigentes. Cuando cerraron Vanguardia, ¿sí? Yo dije una cosa ahí, dije, vamos a hacer periodismo aunque sea en las paredes, pintando en las paredes, poniendo papeles en las paredes, ¿sí? Y es lo que hacen ellos también. O sea, todos los que les censuran, ellos se reconstituyen y van haciendo, cuando son de vocación, digamos, cuando son, y tienen talento y tienen respeto a su oficio. Entonces, me parece que ese cierre y la salida de otros, hay colegas que han salido, hay gente que, es un ambiente muy polarizado, ¿sí? Muy polarizado. Yo creo que nadie se para atrás, tiene el derecho de pararse a un micrófono a insultar, a ofender, a descalificar. Nadie tiene ese derecho. O sea, me parece que es faltarle al respeto al público, ¿sí? Por ese contrato de confianza que uno tiene. Uno puede incluso decir las cosas con absoluta formalidad, con absoluto incluso descaro, pero usando bien el idioma español, ¿no es cierto? Usando bien las frases, las palabras, diciendo lo que tienen que decir. Había, no sé si, bueno, ustedes son jóvenes, pero escucharon alguna vez no tanto. a Marcelo Dotti. Claro. El Marcelo Dotti, que era un ícono en Radio Sucesos, tenía su programa. Sí. 18 años, y yo tengo una anécdota bien chistosa con mi papá, porque mi papá, militar, mi papá, ¿no? Y le oía todos los días al Marcelo Dotti, todos los días, ¿no? O sea, no le oía a nadie más. Yo le decía, a ver, papá, ¿por qué le oyes al Marcelo Dotti? Y me decía, ¿por qué te gusta? Y me decía, me encanta porque es un envenenado. ¿Ya? Bueno, para todos los gustos. Para todos los gustos. Es un envenenado. Me gusta esa frase, ¿no? Esa palabra. Ese calificativo para la gente. Es que y era blanco, bien blanco. Entonces Colorado, claro. Y se me veía rojísimo. No, todavía está ahí por ahí. Marcelo. Bueno, justo mencionabas esto, que estos dos elementos son los que más persiguen a periodistas. Y dijiste el crimen organizado y los gobiernos autoritarios. Entonces, y justo es que el crimen organizado es algo que investigan bastante. O sea, Plan B hace bastante investigaciones sobre el crimen organizado. Y de lo que te he escuchado comentar es que hablabas de que para la única forma, o bueno, algo indispensable como para atacar el crimen organizado es hablando de la minería ilegal. Entonces, ¿nos puedes decir como para dummies, o sea, una explicación sencilla de cuál es este vínculo entre crimen organizado y minería ilegal? ¿Por qué están entrelazados? Bueno, yo lo llamo minería criminal en realidad, más que minería ilegal, porque el tema es que explotas. ¿Qué es lo ilegal? Es que explotes en sitios donde el Estado no te ha concesionado, ¿sí? Para los antimineros también eso es terrible, es decir, las concesiones también son un problema grave para la naturaleza, etc. Pero digamos que el Estado sigue es una cosa legal y tú obtienes una concesión. Podrás reclamar que necesitas muchos requisitos para tener una concesión, ¿sí? Pero bueno, has entregado miles de concesiones en el Ecuador, pequeñas y grandes, ¿no es cierto? Y esas concesiones muchas veces permanecen no explotadas, y entonces entran los mineros, porque Ecuador tiene una tradición minera, de pequeña minería muy, muy antigua. Verán que nosotros producíamos oro desde antes de los incas, ¿sí? Y entonces todo eso y se hacía en los ríos, y se hacían socavones, las minas y todo eso. En la época de los españoles hubo mucha explotación minera también, ¿no? Pero el Estado ha intentado regular eso. De alguna manera, entonces, lo que hacen es meterse a las zonas estas, donde ubican las minas, las vetas, sobre todo de oro. Hablemos del oro, que es el más rentable, y necesitas muchos recursos para esa operación. Es decir, ¿qué necesitas? Excavadoras que valen de 100,000 para arriba, las máquinas, ¿no es cierto?, que ahora están bombardeando.
Retroexcavadoras. necesitas camiones, transporte para transportar el material, necesitas mucha gente para usar, necesitas maquinaria para perforar, para extraer, necesitas mucha agua, instalar fuentes de agua, necesitas combustible para las máquinas, necesitas precursores para procesar el oro en las plantas de beneficio que se llaman. ¿De dónde sale esa plata? Perdón, las plantas de beneficio son las ¿de dónde sale el agua de producción? No, la planta de beneficio es donde se produce el oro. Claro, las plantas O sea, ¿por qué beneficio no son sacas- las plantitas que tengo yo en mi casa. No Esas sí sacas, son no de sacas beneficio. no es que está el oro, está ahí. Encontraste la pepita de oro como en el oeste americano. Claro, No, ya. lo que sacas es material mineralizado, que se llama, Ya. roca, roca mineralizada. Rara vez, ¿no es cierto? En un río estás así en la batea y Sí, sale sí. la pepita, de que ha sido el diente que le cayó al colonizador, entonces, que no era. Pero en general sacas roca, material, lodo, ¿sí? Todo esto y eso necesita un proceso que también necesita muchos recursos. Una planta no es barata, una planta procesadora, diríamos, que son pequeñas refinerías, para decirlo más morochamente. Y eso necesita precursores, mercurio, para separar el oro, ¿no es cierto? Cianuro. Eso botan en los ríos. Eso, Claro. sí. Y Mercurio, entonces, sí. ¿de dónde sale esa plata? La gran pregunta. Del crimen organizado. Sale del narco. Ok. ¿Por qué? Ah, ¿Por sí. qué? A ver, ¿por qué? Porque el oro es lo más rentable, ¿no es cierto?, cuando de inversión, entre comillas, se trata. Una onza de oro está en $3,300. Onza. ¿Sí? Por tanto, un kilo de oro, ¿cuántas onzas tiene un kilo? Ay, no. ¿Ah? No me hagan eso. Ustedes. 32. 32. Ah, Un kilo. estaba obvio. No una libra. 16 onzas. Una libra, ¿sí? 32 kilos. Uy, Pero ya, bueno, uy, el oro Que otro colegio. se mide de otra manera más o menos, se llama oro Troy, ¿no es cierto? Onza Troy, perdón. Y esto, entonces tú sumas, salen como $90,000 un kilo. Wow. Y entonces yo siempre hago la comparación, un kilo de coca en Justo el puerto, esa era mi siguiente pregunta. en el puerto, Ajá. para exportar, entre comillas, del Ecuador a Europa, está por los $3,000. El kilo. Y esto 90,000. Y el oro 90,000. ¿Ya? Entonces, además el oro, el oro no es ilegal, en realidad, o sea, el oro no es sustancia sujeta a fiscalización, ¿no? Entonces, el oro, lo que tienes que hacer es, y lo que hacen estas personas es sacar ese oro, llevar las plantas de beneficio y regularizarle, entre comillas, o legalizarle con papeles, ¿no es cierto? Y entonces obtienen certificados de exportación. Entonces ahí hay corrupción en los organismos de control, los que tienen que dar los permisos, digamos. Ya, ok. Así como que tienen que dar el permiso de construcción, que sacan plata. Acá también el permiso para exportación también cuesta. Entonces, sí, entonces así funciona, desafortunadamente. Y eso hace que se ha sacado muchísimo oro del Ecuador, de esta forma. Oro que no paga impuestos, ¿sí? Oro que no tiene gente, como decir, empresas consolidadas, no hay. Lo que nosotros descubrimos es que eran empresas que se habían sido creadas recién, eran unas SAS, que tenían ayer, un nombre, que habían pagado $400, lo que cuesta hacer una SAS, y exportaron $100 millones en 6 meses. Y cierran o ahí están. O cierran o están o las dejan ahí o las venden, ¿sí? Etcétera, o sea, es parte de eso. Entonces todo esto es un saqueo brutal porque ese oro se va del país, se va a la India por lo general. La India es el gran comprador de oro, por lo menos del Ecuador. Y el Ecuador también es un hub de exportación de oro ilegal. De todo. Por lo menos confirmado, De todo ilegal. confirmado desde el Perú, oro que entra desde el Perú. Estábamos tratando de confirmar cómo entra y si entra desde Colombia. Los colegas colombianos están investigando eso, pero bueno, es parte de un proceso que sigue. Entonces, claro, esto te rinde mucha plata, porque además del oro, vos es una cadena y pasas bacán por los filtros del aeropuerto, ¿no es cierto? No pasa nada. Sí, sí. Nadie te va a decir, oye, Claro. Y ese ¿Por qué orito. tiene tanto, ¿por qué tiene tanto oro? los perros no huelen el oro. Y eso es producto de. O sea, entonces es súper rentable. Y yo no lo digo yo, o sea, eso ya lo ha dicho la ONU, la OEA, sus departamentos de crimen organizado,
ya encontraron y no descubrieron, sino que además evidenciaron la relación, no solo en el Ecuador, en América Latina. Entonces, por ejemplo, nuestra investigación que se fue a España al premio fuimos 5 países los que trabajamos en todo, exactamente en los mismos protocolos, viendo cómo funciona este sistema, desde Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y es muy parecido. Controles muy débiles o cómplices, ¿no es cierto?, de parte de los estados, que también son parte de este sistema criminal, algunos agentes, penetración de dinero en la política también, de este dinero, porque te puedes comprar una campaña electoral con oro, o puedes dar regalos, ¿no es cierto? Sí. Claro. Vos andas con tu ahí, no Con tu pasa kilito. nada, el orito. Claro, Sí, entonces es claro que es complicado para el país porque se están llevando un montón de oro, la verdad, un montón de oro. Claro. Que si pagara impuestos por lo menos sobre este oro, tú dices, bueno, está bien, o sea, como te digo, no es ilegal Ya. el oro. Pero, ¿es esto con el aval del Estado o con la vista gorda del Estado? Bueno, no hay aval. El Estado técnicamente ha declarado a la minería ilegal como amenaza para el Estado, Listo. para la seguridad del Estado. Lo hizo el Consejo de Seguridad del Estado en noviembre de 2023, gobierno de un poco antes de Guillermo Lasso, ¿no? Pero eso se quedó en el papel, en realidad. Porque las Claro, entidades... como no nos parece, pero después no hicieron nada. Está pésimo, Claro, cagado. ¿sabes por qué? Porque no se ponen de acuerdo, las entidades de control trabajan de espaldas unas a otras. Y fue chistosísimo porque cuando publicamos la primera fueron 2 entregas, en realidad han sido 4 entregas, pero la primera develamos que eran $500 millones, ¿no es cierto?, de una sola tanda. Después encontramos más gente y más empresas y subimos la cifra a 1.300 documentada, 2.300 millones en un año en salir este oro, sí, sin pagar impuestos, nada, que se fue. Y se fue por el aeropuerto de Guayaquil, entonces en avión. Y ese dinero entró a la banca ecuatoriana porque hicieron la transacción. Entonces, pero la superintendente de bancos no está enterada. O la No está enterada. O la superintendente de compañías no sabe qué empresas son. O la UAFE, que es la unidad de control Sí. Análisis Ellos están financiero. ahí. En la Recién playa, dijeron, creo. hey, vamos a firmar un convenio con la Agencia de Regulación Minera para ver si hay lavado. Gracias por publicar ese reportaje. Y el SRI dijo, porque cruzas facturas, cruzas un montón de cosas. Sí, les tenemos en la mira, gracias. Claro, pero solo les tenemos en la mira, o sea, les vemos. Sí. Sí, habíamos escuchado de algo así. Ya. Y ya, o sea, entonces, se hizo un comité de lucha contra la minería ilegal que hasta ahora no tengo noticias que se haya reunido, creo que una o 2 veces, donde se juntan toda la fiscalía, superintendencias. Claro, pero también dicen, y ahí dicen, les a ver, tenemos, ahí les vemos. ¿qué vamos a hacer? Entonces, digo, bueno, al menos lean lo que hemos publicado. Empecemos por ahí. Empiecen leyendo. Ajá. ¿Qué opinan? Es muy débil el control. Entonces, muy débil. Hay mucha complicidad en muchas cosas. Hay mucha gente muy millonaria en este país, gracias al oro que sale así, o el mineral que se mueve así, que gente que se lava mucha plata también en el oro. Entonces, es un tema que el Estado y el actual gobierno no lo coge, creo yo, ahorita, porque mataron a 11 soldados. ¿Sí? Claro. Entonces fue el ejército y arrasó un montón de campamentos. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, estaban ahí. No es que le hicieron este fin de semana a los campamentos. No es que no sabían. Y no es que no sabían. un campamento de estos, con lo que encontraron y con las máquinas, no se hace un fin de semana. Eso está ahí meses. ¿Sí? Y nosotros hemos denunciado y colegas nuestros han denunciado brutalmente todo el tiempo en los medios nuestros, independientes, chiquitos, ¿no es cierto?, con equipos pequeños, denunciando cómo han entrado las máquinas. Solo en el Napo, imagínate, tienes 276 retroexcavadoras, contadas, ¿no? Que no tienen trazabilidad, tienen que tener un chip, no sabes quién las vendió, cómo llegaron allá. ¿En qué llegaron? No les llegaron en helicóptero.
en barco, no sé, en plataforma, ¿sí? ¿Cómo llegaron? Vos ves una máquina y dices, vos eres autoridad, ¿te haces la loca? ¿Dónde están yendo? ¿A qué concesión? Todo eso. ¿Cómo meten el mercurio? Mercurio es un veneno. Ha matado la vida no solo de los ríos, de su fauna y su flora, sino de la gente. Claro. Porque de eso viven. Sí. Entonces, Sí. y como claro, la Amazonía está llena de hospitales, obviamente, caso Taisha, ¿no? Claro. Entonces tú dices... Como incluso oye, tienen que venir a Quito como para hacerse tratar tú dices, y documentar es el cáncer. una explotación brutal. Más o menos eso, por eso decía yo lo de la minería. Y yo creo que es el problema más grave que hay en este momento. O sea, la minería y la extorsión, ¿no? Como afectación a la gente, pero la minería como una afectación al medio ambiente, al Estado, a la vida de las personas, igual lo que está pasando, a la consolidación de grupos armados controlando las minas, ¿sí? Claro. No solo en el oriente, tienes en Buenos Aires, en la Merced de Buenos Aires, en Imbabura, tienes en la cordillera del Cóndor, pues, que costó una guerra, ¿no? De la guerra del Cóndor, de la cordillera del Cóndor, que ahí está, hay una concesión canadiense que entre los dos países hay otra concesión, aquí está en el Cóndor, aquí está Ecuador, aquí está Perú, y los grupos de delincuencia organizada controlan esa zona y entran y explotan y se llevan el oro y los llevan para hacer las plantas de beneficio. O sea, y hacen carreteras y tienen equipo caminero y tienen tractores. Es todo un sistema. ¿Sí? Claro. Es toda una organización. Y el Estado dice, no podemos hacer nada. Y igual, o sea, digamos, hay varios activistas y grupos de activistas que están luchando contra esto, tratando de alzar la voz sobre todo lo que está pasando, especialmente en Napo. Y igual, y sufren persecución del lado del narcotráfico, de las mafias y también de la inacción de ciertas entidades estatales. Entonces es como nos estamos quejando un montón, capaz no lo suficiente, pero igual no se ve que haya en realidad una respuesta. Una respuesta más que, sí, y tampoco en realidad unas ganas de hacer algo al respecto. Sí, fíjate el ministro de Gobierno actual. O sea, ya se ha documentado mucha complicidad de algunos políticos vinculados a gobiernos seccionales, alcaldías, juntas parroquiales, vinculados con el tema de la minería. Bien, incluso han llegado a ser diputados, algunos de estos. Ahora sale el ministro y dice, ya les tenemos visto, ¿no? A los gobiernos locales. Tienen un tiempito para ver cómo arreglan las cosas, pero les vamos a caer, ¿no? ¿Pero qué? ¿Hizo tastas? O sea, No, ya salgan corriendo. A ver, mijito, Claro. no, ya deje de Cojan Cojan portarse sus mal. cosas, Sí. se vayan, Claro, ¿dónde saquen están todo. las consecuencias? Claro. No, Reales, una autoridad lo que algo, tienes que nada. si tú tienes es un delito. Es para empezar. Es un Ya, delito. listo. Entonces tú eres autoridad y dices, ya les vino. Les vi haciendo el delito. Sí. Verán. Cuidado. No. Cuidado que me Ya enojo. mismo les caemos, ¿no? Claro. Ya mismo nos caemos. Miércoles. Fíjate, o sea, son esas actitudes las que a mí me llevan a dudar mucho sobre en realidad la voluntad de terminar con esto. Claro. Porque hay mucho dinero. Hay muchas relaciones ahí, muchas relaciones que nosotros podemos irlas identificando, porque la gente común no entiende esas relaciones. ¿Cómo es que gente de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, tiene muchísimo dinero, concesiones mineras con concesiones mineras o no, ¿no es cierto? Hay gente que les alquila Claro, a hay los- gente que dice, bueno, es que trabajaron honradamente y es del oro y ya, listo. No. Sí, pero Pero no. pero es que el Ecuador no es tierra de nadie, ese es el punto. Tienes una normativa legal, a eso voy. O sea, si no cambia la normativa, o elimínala por último, ya declaremos tierra de nadie. Ley de Ya, la selva, anarquía. el que coge su fusil y su pala y su retroexcavador y se va a sacar donde sea oro, y mañana va a encontrar oro en tu casa. Y se van a meter en tu casa, ¿sí? Y te van a saquear, claro. Y eso es lo que está pasando. Sí. O sea, se han metido a tu casa, que es del Ecuador, muchos de Colombia, se meten los comandos de la frontera y todos estos, se han metido a nuestra casa y la están saqueando y se están llevando el oro, con la complicidad de la gente que debería controlarles.
Claro, y debería decirles, hey, me están robando. Claro, no, decimos, De y, última. y tienes vecinos chismosos que somos los periodistas, y dicen, Ajá. ¡Ey! ve Me la están foto. robando ahí. Sí. ¿Crees que de alguna forma podría combatir este tipo de delitos el legalizar las sustancias sujetas a fiscalización? Bueno, yo soy pro legalización, la verdad. Yo no creo que hay forma. O sea, verás, la guerra Ahí te ganaste su corazón. La guerra contra las drogas ya tiene más de 50 años, 60 años casi. Y la llevamos perdiendo todo el tiempo. Es más, se han consolidado los cárteles, controlan zonas, ponen presidentes, quitan presidentes, matan gente, tienen un poder casi paralelo al de los estados, ¿sí? Corrompen, bueno, controlan el negocio, porque es un negocio, ¿no? Sí. No es que se hicieron narcos porque les gusta la Peso alquimia, pluma. la alquimia. hermosa Porque que les es gusta el peso el pluma. arte, ¿no? El arte de la cocaína, no. Es porque rinde mucha El plata. arte. Y ahora, por ejemplo, en Estados Unidos está cambiando el mercado porque lo que están metiendo hace rato es fentanilo y nuestra droga, lo que exportamos, Nuestra. Nuestra, de los ecuatorianos. made in Ecuador, o sea, transportado y se va a Europa en Se va a general. Europa, sí. Entonces el problema es con Europa en este momento. Pero entonces y ahora lanza, por ejemplo, el gobierno este proyecto de ley, ¿no es cierto?, que para luchar y te dice el conflicto armado no internacional, porque así se llama, que somos hermosos poniendo nombres, este conflicto interno. Yo creo que están calculando en un escenario para de aquí a décadas, ¿no? Décadas, generaciones. O sea, meternos. ¿Qué es lo que pasa en México? México, un estado de guerra, Estados una Unidos guerra también. muerta de Estados Unidos. Y nada. O sea, No. entonces, y hay muchas voces, y ha habido casos de expresidentes que han planteado, como Cardoso en Brasil, que es Fernando Cardoso, que es uno de los presidentes más de América, más importantes, más expresidentes, que dice, hay que legalizar esta vaina porque es imposible. No puedes ganar esta pelea, no la puedes ganar. Y hay formas de hacerlo, ¿no? Bueno, la marihuana tímidamente, ya está, Sí, en ya. algunos países. Pero hay que quitar el tema moral. Sí, hay que quitar el tema moral. Hay que decir, esto es un negocio que nos está causando un montón de muertos, un montón de cosas, y hay que legalizarlo y regularizarlo. Sí. Y hay otra gente más radical que dice, es más, hay que cobrar impuestos a las exportaciones. Por ahí va. Ajá. Sí. Entonces, pero necesitas voluntad internacional. O un presidente o un gobierno que esté, lo que está haciendo Colombia. Petro puede hacer lo que quiera, le dicen que es chumadito, lo que sea. ¿no? Sí, ajá. Claro, el que tuitea, pero ¿cómo era? La cocaína. La cocaína no y- está mala. O algo así. Peor es el whisky, claro, El el whisky whisky malo sí, es peor, el debe whisky. ser, ¿no? Yo no he probado cocaína. Y peor, whisky sin coca. Y si le pones Coca-Cola al whisky, lo jodes. Claro. Ah, he sabido. He oído. Y entonces la diplomacia colombiana está consiguiendo en las Naciones Unidas y puso una petición formal y todo para que se descriminalice la hoja de coca. Sí, Sí, que por ahí hay que empezar. Sí. claro. Por ahí hay que empezar. Entonces, descriminalizando la hoja de coca, vos puedes ir pensando en lo otro. ¿Ya? Pero es que es muchísimo dinero. Muchos ganadores en este mercado ilegal, bancos, etcétera, etcétera. Otras empresas, negocios. El cartel de Sinaloa no es un cartelito como los lobos, o sea, No, estamos hablando Un de una cartelito multinacional. como los Holding. lobos, además. Claro. mundial que actúa en 60 países. 60 países, wow. Sí, un holding mundial que tiene empresas formales, ¿no? Producto de la droga. Entonces tú dices, como empresario normal, dices, puta, ¿qué es? O sea, me costó 20 años poner mi fábrica de salchichas y ahora viene en media hora. ¿Entiendes? Y yo tengo que pagar unos créditos brutales, unos intereses bestiales. Y estos manes, Nada. y nada, y los legalizan. Y son legales. Entonces, además de eso, distorsiona absolutamente la economía formal.
Y eso tiene que terminarse, tiene que Sí. terminarse. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos que cerrar, pero tengo una última pregunta, como para que sea cerrar con esta. A ver, digamos, se acaban todos los medios y todas las opciones que podrías tener del país y mañana te quedas sin trabajo y dices, me toca sí o sí trabajar en uno de estos 3 medios. Uno de estos 3 medios tienes que elegir como tu aliado. El otro tienes que decidir desaparecer sin explicaciones, solo dices, tú no. Y uno al cual dirigir. Tus opciones son La Data, Café La Posta y Ya Nada, que somos nosotros. Bueno, Ya lo sí primero me- que haría si pasa esto es buscarme un trabajo honrado. O sea que no sería nuestro. Pero Pues entonces ninguna de esas me sirve. Me pongo a vender coca. No califico para ninguno. Creo que para ustedes. Pero Claro, no para, muchas gracias. sino para ser Muchas gracias, un muchas humilde gracias. servidor. Bueno, muchísimas gracias. No, ha sido un gusto. Por bueno, favor. like, suscríbanse, comenten. Todo eso. Denos y plata. Sí, Ya. sí, pero no a través de Ya estas Plan B otras también formas. denle plata. Sí, gracias. Muchas gracias.